El susurro de una niña de 16 años era apenas un fantasma de sonido, una confesión tan frágil que el viento del desierto podría haberla despedazado. Me duele al sentarme. Nadie la escuchó. Nadie quiso creerla, excepto el único hombre que vivía lo suficientemente lejos para ver la verdad. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete si quieres más contenido como este. El polvo era el idioma vernáculo de aquella tierra. Se asentaba sobre los techos de zinc, se adhería al cuero agrietado de las botas de Silas y pintaba el horizonte con una bruma perpetua de color ocre. Silas lo entendía. Había llegado a este rincón olvidado del mundo no para conquistar la tierra, sino para ser consumido por ella, para que su soledad se fundiera con la vasta e indiferente soledad del paisaje. Su rancho no era un hogar, era una penitencia autoimpuesta, un monasterio de cercas de alambre de púas y silencio. Cada amanecer, el sol se derramaba sobre las colinas resecas como una herida abierta, y Silas lo saludaba con el mismo ritual silencioso. Café negro, espeso como el alquitrán, y una mirada perdida hacia la carretera que llevaba al pueblo, un lugar que él evitaba con la devoción de un ermitaño. Era un hombre tallado en madera dura, con manos que parecían más viejas que él, nudillos como nudos de roble, capaces de arreglar un motor o ayudar en el parto de un ternero con la misma competencia inexpresiva. Pero sus ojos, de un gris tormentoso, delataban una geografía interior mucho más compleja, un paisaje de arrepentimiento que ni la extensión del desierto podía abarcar. Se había convertido en un espectro para los habitantes del pueblo, una figura en el borde de su visión, el ranchero solitario, una etiqueta simple para una historia complicada que nadie se molestaba en aprender. Y eso le convenía. El anonimato era un bálsamo. Un día, mientras reparaba un poste de la cerca que marcaba el límite de su exilio, la vio. Era Elara. La conocía de vista, la hija del ferretero, una chica que hasta entonces había sido solo una acuarela borrosa en el fondo de sus escasos viajes al pueblo por provisiones. Pero hoy, algo era diferente. Caminaba por el borde del camino polvoriento, no con la despreocupación de la juventud, sino con una rigidez calculada, cada paso una negociación con un dolor invisible. Llevaba sus libros apretados contra el pecho como un escudo. Su cabeza estaba gacha, su cabello oscuro ocultando su rostro. Pero Silas, un observador experto de criaturas heridas, reconoció el lenguaje de su cuerpo. Era el mismo andar cauteloso de un coyote con una trampa en la pata, el mismo intento de parecer normal mientras se lucha contra una agonía interna. La observó hasta que se convirtió en un punto diminuto y desapareció tras una curva. El sol de la tarde caía, largo y anaranjado, y por primera vez en años, una pregunta que no tenía que ver con el ganado o el clima se arraigó en la mente de Silas. Una inquietud, ajena y punzante, se instaló en el silencio de su rancho. Los días siguientes se convirtieron en un estudio silencioso. Desde la distancia de su porche, con el pretexto de afilar herramientas o remendar cuero, Silas se convirtió en el único espectador del drama silencioso de Elara. La veía pasar cada tarde de regreso de la escuela, su caminata siempre igual de tensa y contenida. Observaba cómo las otras chicas de su edad reían y se empujaban, un torbellino de energía despreocupada del que Elara parecía ser el centro inmóvil y silencioso. Vio a su propia madre, una mujer de gestos enérgicos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, esperarla en la puerta de la ferretería, su postura rígida de impaciencia, no de preocupación. Un día, la madre le arrebató los libros de las manos con un suspiro exasperado, un gesto que gritaba: «Deja de llamar la atención». Elara se encogió, haciéndose más pequeña, más invisible. Silas sintió una vieja y amarga bilis subirle por la garganta. Conocía esa clase de ceguera voluntaria. La había visto antes, en otro lugar, en otra vida. El pueblo entero parecía conspirar en esta ignorancia. La veían, pero no la miraban. Oían el silencio, pero no escuchaban el grito que contenía.
Decidió que la distancia ya no era una opción. La oportunidad llegó en forma de un ternero descarriado, uno que se había colado por el mismo tramo de cerca que él había estado reparando. Lo guió con paciencia de vuelta hacia su propiedad, cronometrando su llegada a la carretera justo cuando la figura solitaria de Elara aparecía en el horizonte. Ella se detuvo, asustada por su repentina presencia. Sus grandes ojos oscuros se abrieron con la cautela de un ciervo a punto de huir. Silas no dijo nada al principio, simplemente se apoyó en el poste de la cerca, dándole espacio, dejando que el silencio se asentara entre ellos. El ternero baló suavemente. Fue él quien rompió el silencio, su voz áspera por la falta de uso. ¿Se te cayó algo?, preguntó, señalando con la barbilla un pequeño lazo para el pelo que yacía en el polvo, probablemente caído en su prisa por evitarlo. Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. Sus manos retorcían el dobladillo de su blusa. Él esperó. El sol caía, tiñendo el aire de un color melancólico. Fue entonces cuando ella habló. El sonido fue tan bajo que casi se lo llevó la brisa, una confesión dirigida más al polvo que a él. Me duele. Silas no se movió. No preguntó dónde ni por qué. Simplemente asintió, una vez un movimiento lento y deliberado. Y en el espacio que creó su aceptación sin preguntas, ella añadió el resto, las palabras que nadie más había querido oír. Me duele al sentarme. El susurro quedó flotando entre ellos, cargado de vergüenza y dolor. En ese instante, Silas no era el ranchero solitario, y ella no era la hija del ferretero. Eran dos almas aisladas, reconociendo una verdad en el desierto. Y en sus ojos grises, algo se rompió. Un viejo juramento de indiferencia. Porque él, a diferencia de todos los demás, le creyó. Le creyó con la certeza aterradora de quien reconoce el eco de un grito que una vez eligió ignorar. La confesión de Elara se quedó con Silas como una brasa en el bolsillo, un calor incómodo que no podía sacudir. Al día siguiente, condujo su vieja camioneta al pueblo, algo que solo hacía cuando era absolutamente necesario. El motor protestó, el chasis traqueteó, pero el ruido era un alivio bienvenido del zumbido de sus propios pensamientos. El pueblo, bajo el sol del mediodía, parecía un diorama de normalidad. Mujeres con cestas entraban y salían de la tienda de comestibles. Hombres con sombreros de paja se congregaban frente a la ferretería, sus conversaciones un murmullo perezoso. Pero para Silas, el aire estaba viciado. Cada risa parecía forzada, cada saludo una actuación. Aparcó frente a la tienda de comestibles de los Henderson, el epicentro no oficial del chisme local. Martha Henderson, una mujer cuyo cuerpo parecía haberse expandido para albergar la cantidad de historias ajenas que consumía, lo saludó con una sorpresa apenas disimulada. Silas, pensé que te habías fosilizado allá en tus colinas. Él simplemente asintió, cogiendo una bolsa de harina. Mientras esperaba en el mostrador, fingiendo examinar una hilera de productos enlatados, escuchó lo que había venido a buscar. Esa chica, Elara, decía Marta a otra mujer, su voz un susurro conspirador que atravesaba la tienda. Siempre tan dramática. Su madre dice que es solo para llamar la atención. Probablemente algún chico no le hizo caso. A esa edad, cualquier cosita es el fin del mundo. La otra mujer asintió con complicidad. Pobre John y Mary. Tener una hija tan sensible. Necesita más disciplina, no más mimos. Silas apretó la mandíbula. Las palabras, tan casuales y crueles, eran como piedras arrojadas a un pozo. Reflejaban la sabiduría colectiva del pueblo. El dolor de una adolescente era una molestia, una fabricación, un defecto de carácter que debía ser corregido, no consolado. Pagó la harina en silencio, sintiendo sus miradas en la espalda, el juicio silencioso sobre su propia existencia solitaria, lo que, irónicamente, les daba licencia para descartar cualquier observación que pudiera tener. Mientras conducía de vuelta, el sol brillando en el parabrisas polvoriento, la escena del pueblo se disolvió y otra imagen la reemplazó, un recuerdo que mantenía encerrado bajo llave, un destello de un rostro pálido, enmarcado por cabello oscuro como el de Elara. Era su hermana, años atrás, en otra ciudad,
En otra vida, recordó su voz, más fuerte que un susurro pero igual de desesperada, hablando de un miedo que él, joven y egoísta, había descartado como imaginación. Recordó cómo se había encogido ante el tacto de su propio padre, cómo había dejado de comer, y él, su hermano, no había hecho nada. Se había puesto del lado de la normalidad, de la lógica adulta que decía que las cosas no eran como parecían. Se había puesto del lado de los ciegos. El recuerdo era una cicatriz que tiraba de su piel, un fracaso tan profundo que lo había empujado a este exilio. El dolor de Elara no era solo su dolor, era el fantasma de su hermana, dándole una segunda oportunidad para hacer lo correcto. La camioneta subió la última colina hacia su rancho. El sol poniente hacía que el alambre de púas brillara como hilos de fuego. Se detuvo y miró su reflejo en el espejo retrovisor. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su penitencia ya no sería pasiva. La decisión, una vez tomada, se asentó en Silas con el peso y la solidez de una piedra de cimiento. Su soledad autoimpuesta se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. El fantasma de su hermana exigía acción, y Elara merecía un aliado. No sabía cómo ayudar, no realmente. Las palabras de consuelo se le atoraban en la garganta. Eran un idioma extranjero que había olvidado hacía mucho tiempo. Así que recurrió a lo que sabía: gestos silenciosos, el lenguaje de las manos y la madera. A la mañana siguiente, encontró una vieja tabla ancha y gruesa en su granero. Pasó horas lijándola, eliminando cada astilla, redondeando cada borde hasta que la superficie quedó suave como la seda. Luego buscó en un baúl polvoriento un trozo de lona vieja y algo de relleno de un saco de pienso desechado. Con torpeza, pero con una determinación metódica, fabricó un cojín rústico, tosco pero funcional. No era mucho, pero era algo. Esa tarde, esperó cerca del camino, no en la carretera principal, sino en un sendero lateral que ella a veces tomaba, uno que pasaba junto a un viejo banco de madera agrietado bajo la sombra de un mezquite solitario. Cuando la vio acercarse, con su andar doloroso y su mirada clavada en el suelo, simplemente se acercó al banco, colocó el cojín sobre él y se retiró a una distancia respetuosa, apoyándose en el tronco del árbol. No dijo una palabra. Elara se detuvo, mirando el cojín, luego a él. La sospecha y el miedo luchaban en su rostro. Él sostuvo su mirada, sin sonreír, sin amenazar, simplemente estando allí. Después de lo que pareció una eternidad, ella se acercó lentamente al banco, y con una vacilación extrema, se sentó. Un pequeño suspiro, casi inaudible, se le escapó. Era un sonido de alivio. Se quedaron así, en un silencio compartido, durante varios minutos. El sol se filtraba a través de las hojas del mezquite, creando patrones danzantes en el suelo. El único sonido era el zumbido de los insectos y el latido del propio corazón de Silas, que resonaba en sus oídos. No era un silencio incómodo, era un armisticio, una tregua en la guerra silenciosa que ambos libraban. Él le estaba ofreciendo un refugio, y ella, al aceptarlo, le estaba ofreciendo una pizca de confianza. En los días siguientes, el ritual se repitió. Él dejaba el cojín, ella se sentaba. A veces, él le ofrecía una botella de agua fría de su pozo, dejándola en el extremo del banco antes de retirarse. Ella nunca decía gracias, y él nunca esperaba que lo hiciera. Sus acciones eran la conversación. Durante estos encuentros silenciosos, Silas comenzó a notar más cosas. Vio el sutil oscurecimiento de una contusión en su antebrazo, justo por encima de la muñeca, que ella intentaba ocultar con la manga de su blusa. Observó cómo se estremecía, un movimiento casi imperceptible, cada vez que el rugido del motor de la camioneta de su padre resonaba desde el pueblo. Su dolor no era solo una condición física, era una atmósfera, una nube de miedo que la envolvía. La tensión en su pequeño cuerpo era la de un animal perpetuamente acorralado, esperando el siguiente golpe. Y Silas, el ranchero solitario,
el espectro de las colinas, se convirtió en su guardián silencioso, un centinela en el borde de su dolor, sabiendo que el cojín y el agua fría eran solo el principio. La verdadera tormenta aún estaba por llegar. La quietud de sus encuentros silenciosos no podía durar. La confianza que crecía entre ellos, frágil como una telaraña al amanecer, estaba destinada a soportar el peso de la verdad. Silas sabía que el dolor físico de Elara era solo un síntoma, la manifestación visible de una herida mucho más profunda. La pregunta no era si había una herida, sino quién la había infligido. Su mente, acostumbrada a rastrear ganado y predecir el clima, se volcó en este nuevo y oscuro rompecabezas. Dejó de ser solo un observador pasivo y se convirtió en un detective reacio, utilizando el paisaje y su conocimiento del tejido social del pueblo como sus únicas herramientas. Comenzó a prestar atención a las sombras, a las interacciones que ocurrían en la periferia de la vida del pueblo. Observó al grupo de chicos mayores que a veces se reunían cerca del puente, sus risas demasiado fuertes, sus miradas demasiado audaces. Entre ellos estaba Leo, el hijo del alcalde, un joven con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado una consecuencia. Conducía su coche demasiado rápido, hablaba demasiado alto y miraba a las chicas como si fueran propiedades a reclamar. Silas lo observó un día, cómo le decía algo a Elara mientras ella pasaba, y cómo ella se encogía, acelerando el paso sin mirarlo. Era una posibilidad, una espina venenosa, pero también estaba el señor Abernathy, el maestro de escuela, un hombre de una piedad sofocante, y ojos que se demoraban demasiado en sus alumnas. Su amabilidad parecía una máscara mal ajustada. Silas lo recordaba de sus escasas visitas al pueblo, siempre hablando de la moral y la decencia con un fervor que parecía más una defensa que una convicción. La red de sospechas se extendía, enredando a las figuras más respetadas del pueblo en la mente de Silas. Eran solo corazonadas, intuiciones nacidas de una vida de observar la naturaleza, tanto la animal como la humana. Sabía que la presa más peligrosa es la que se camufla de normalidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Silas decidió caminar por el sendero que bordeaba el arroyo seco, un lugar que sabía que Elara frecuentaba buscando soledad. No la buscaba a ella, sino a las huellas, a los ecos de lo que podría haber sucedido allí. El aire estaba quieto y pesado. Sus ojos, entrenados para detectar el más mínimo detalle fuera de lugar, escanearon el suelo polvoriento. Y entonces lo vio. Algo brillaba débilmente bajo un arbusto de salvia, medio enterrado en la arena. Se arrodilló, sus rodillas crujiendo en protesta, y lo desenterró con cuidado. Era un gemelo, de plata, con una pequeña inicial A grabada en un estilo anticuado. No era el tipo de cosa que llevaría un chico como Leo. Pertenecía a una generación anterior, a alguien que todavía usaba camisas con puños franceses. Lo sostuvo en la palma de su mano callosa. El metal estaba frío, pero se sentía como si quemara. Era un objeto pequeño, insignificante para cualquiera, pero en el contexto del dolor silencioso de Elara, era un grito. Era una pieza del rompecabezas, una pista sólida en un mar de sospechas. Lo guardó en el bolsillo de su camisa, el metal frío contra su pecho. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la confrontación. El descubrimiento del gemelo cambió la atmósfera. La pasividad se evaporó, reemplazada por una urgencia fría y afilada. Silas sentía el tiempo escurriéndose. Cada atardecer una oportunidad perdida. El dolor de Elara ya no era un secreto silencioso entre ellos. Se había vuelto más visible, más difícil de ocultar. En su último encuentro en el banco, Silas notó que ella cojeaba más, que las ojeras bajo sus ojos eran más profundas, como manchas de tinta. La fachada de normalidad que el pueblo se esforzaba por mantener comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad innegable. La madre de Elara, Mary, la reprendió en público frente a la ferretería por arrastrar los pies, su voz un látigo de vergüenza. El padre, John, un hombre grande y taciturno,
Simplemente la ignoraba. Su silencio una forma de negación aún más cruel. La presión sobre Elara era inmensa. Un torno que la apretaba desde todos los lados. El dolor físico, la incredulidad de su familia y el juicio murmurado del pueblo. Silas sabía que tenía que forzar una grieta en ese muro de indiferencia. Decidió enfrentarse al Dr. Adams, un hombre cuya práctica médica parecía consistir más en tranquilizar a los padres que en curar a los hijos. Encontró al doctor saliendo de su consulta, preparándose para ir a casa. «Doctor», dijo Silas, su voz sonando extraña en el aire tranquilo de la tarde. El Dr. Adams se giró, su expresión una mezcla de sorpresa y fastidio. «Silas, ¿qué te trae por aquí? ¿Finalmente decidiste que un chequeo anual no es una conspiración del gobierno?» La condescendencia era palpable. «No es por mí», dijo Silas, ignorando la pulla. «Es por Elara, la hija de John. No está bien». El doctor suspiró, un sonido largo y cansado. «Ah, sí, la señorita con el dolor de sentarse. Su madre la trajo la semana pasada. No hay nada físicamente malo en ella, Silas. Hice un examen superficial. Es una adolescente buscando atención, probablemente algo de estrés en la escuela. Le recomendé reposo y que dejara de darle tantas vueltas». La displicencia del doctor, la forma en que reducía la agonía de Elara a un capricho juvenil, encendió una furia helada en el pecho de Silas. «Usted no miró bien», dijo Silas, su voz baja pero cortante. «Hay algo mal, algo muy mal». El doctor Adams se ajustó las gafas. «Mira, Silas, aprecio tu interés cívico, pero eres un ranchero, no un médico. Yo sé lo que vi, o más bien, lo que no vi. Ahora, si me disculpas, tengo una cena que se enfría». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Silas solo en la acera mientras el sol se ponía. El rechazo fue como un portazo en la cara. La muralla del pueblo, construida con ladrillos de prejuicio, conveniencia y negación, era más sólida de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que no podía derribarla desde fuera. La única manera de hacerla caer era desde dentro. Volvió a su camioneta sintiendo el peso de su aislamiento y el de Elara. Ahora estaban verdaderamente solos, dos islas en un mar de indiferencia hostil. La presión ya no solo estaba sobre ella, ahora también estaba sobre él. Y sabía, con una certeza aterradora, que si fallaba no solo la condenaría a ella, sino que se condenaría a sí mismo a revivir su peor fracaso por el resto de su vida. La noche cayó sobre el rancho, pero no trajo consigo la paz. La oscuridad parecía amplificar los sonidos, el chirrido de una viga, el aullido lejano de un coyote, el latido de su propia sangre en sus oídos, el rechazo del Dr. Adams y el peso del gemelo en su bolsillo, habían creado una tormenta dentro de Silas. Sabía que no podía seguir esperando que alguien más actuara. La próxima vez que viera a Elara, tendría que cruzar la línea del silencio. La encontró al día siguiente, no en su banco habitual, sino acurrucada junto al lecho seco del arroyo, el mismo lugar donde había encontrado el gemelo. Estaba llorando, no con sollozos ruidosos, sino con un temblor silencioso que sacudía todo su cuerpo. Parecía una cría de pájaro caída del nido, desesperadamente vulnerable. Silas se acercó despacio, sin hacer ruido. Se sentó a cierta distancia, no demasiado cerca para asustarla, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que estaba allí. Durante un largo rato, no dijo nada. Simplemente compartió su dolorosa quietud. Finalmente, en lugar de preguntarle qué le pasaba, decidió ofrecerle una parte de sí mismo. La verdad por la verdad. «Una vez tuve una hermana», comenzó, su voz áspera, rompiendo un voto de silencio de años. «Se llamaba Lía. Era más joven que yo». Elara dejó de temblar y levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de sorpresa. Silas mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo la historia proyectada en las colinas distantes. Le pasaba algo. Dejó de reír. Se asustaba por nada. Se escondía. Le dijo a nuestros padres que nuestro tío, el hermano de mi padre, la asustaba, que le hacía daño cuando nadie miraba.
Hizo una pausa. El recuerdo era como tragar cristales rotos. Mis padres no le creyeron. Dijeron que tenía demasiada imaginación, que estaba celosa. Y yo tampoco le creí. Era más fácil estar del lado de los adultos, del lado de la normalidad. Le dije que dejara de inventar historias. La vergüenza de esas palabras, incluso después de tantos años, era un veneno fresco en su lengua. Una noche intentó huir. Se cayó. Se rompió una pierna. Y mientras estaba en el hospital, finalmente le contó todo a una enfermera. La verdad salió a la luz. Y yo tuve que vivir sabiendo que la había dejado sola cuando más me necesitaba. Se giró y miró a Elara directamente a los ojos. La máscara de ranchero duro se había desvanecido, dejando al descubierto al hombre roto que había debajo. Te creo, Elara. Sea lo que sea, te creo. La vulnerabilidad de su confesión fue la llave que abrió la cerradura de Elara. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de ser vista. Y entonces, en un torrente de susurros entrecortados, la historia salió. No fue Leo y su arrogancia juvenil. Fue el señor Abernathy, el maestro de escuela, el hombre piadoso. Sucedió después de la escuela, en el aula vacía, con el pretexto de ayudarla con sus notas. La amenazó. Le dijo que nadie creería a una chica problemática como ella contra un miembro respetado de la comunidad. El dolor al sentarse no era solo físico, era una marca de su humillación, un recordatorio constante de su silencio forzado. Le contó sobre el gemelo que se le había caído de la camisa en la lucha. La historia encajaba, cada pieza dolorosa cayendo en su lugar. Silas escuchó, su corazón un nudo de hielo y fuego. La rabia que sentía era tan intensa que casi lo ahogaba, pero la mantuvo a raya. Ahora no era el momento para la ira, era el momento para la justicia. El sol de la mañana siguiente encontró a un Silas diferente. El hombre atormentado por los fantasmas de su pasado había sido reemplazado por un hombre con un propósito afilado como un cuchillo. La confesión de Elara no solo había validado sus sospechas, sino que también le había dado un mapa y un destino. Ya no se trataba solo de proteger a una niña, se trataba de desmantelar una mentira que envenenaba a todo el pueblo. Sabía que una confrontación directa sería inútil. Sería la palabra de una adolescente problemática y un ermitaño extraño contra la de un pilar de la comunidad. La palabra de Abernathy, pulida por años de hipocresía, ganaría. No podían atacarlo de frente. Tenían que usar la propia estructura del pueblo en su contra. Tenían que hacer que la verdad pareciera un descubrimiento de la comunidad, no una acusación. Se reunió con Elara de nuevo en el arroyo, su lugar secreto. La encontró más tranquila, la carga de su secreto aliviada por haberla compartido. No vamos a acusarlo, le dijo Silas, su voz tranquila pero firme. Vamos a dejar que se acuse a sí mismo. Elara lo miró confundida. El plan de Silas era simple en su concepción pero complejo en su ejecución. Se basaba en dos pilares, la vanidad de Abernathy y la naturaleza entrometida del pueblo. El domingo siguiente, la iglesia local celebraba su colecta anual de caridad, un evento al que asistía todo el pueblo, una ocasión para exhibir piedad y generosidad. Sería su escenario. Tu madre guarda cosas, dijo Silas, recordándola de sus observaciones. Cosas viejas, cajas de recuerdos. ¿Tu padre tiene alguna camisa vieja con puños para gemelos? Elara asintió lentamente, empezando a entender. Pia Abernathy, continuó Silas, le gusta hacer el centro de atención en estos eventos, ¿verdad? Da un pequeño discurso, lidera la oración. De nuevo, ella asintió. El plan tomó forma entre ellos. Elara encontraría el gemelo solitario entre las cosas viejas de su padre, y en un acto de supuesta inocencia, se lo llevaría a Martha Henderson, la dueña de la tienda y la reina del chisme. Le diría que pensaba que era de su padre, pero que no estaba segura, y que quizás Martha, que conocía a todos, podría saber a quién pertenecía. La ironía era deliciosa. Usar a la principal traficante de rumores para difundir una verdad.
Silas sabía que Marta no podría resistirse al misterio de un gemelo de plata con una A grabada. La historia se extendería por el pueblo como un reguero de pólvora antes del servicio del domingo. La segunda parte del plan dependía de Silas. Él asistiría a la colecta de la iglesia, un acto tan inusual que por sí solo garantizaría la atención de todos. Y en el momento justo, cuando Abernathy estuviera en medio de su discurso sobre la moral y la integridad, Silas haría su movimiento. No sería una acusación. Sería una simple pregunta. Una pregunta que conectaría el gemelo que circulaba por el pueblo con el hombre en el púlpito. La tensión era palpable. El riesgo era enorme. Si el plan fallaba, Abernathy los destruiría, pintando a Elara como una mentirosa vengativa y a Silas como su manipulador trastornado. Pero en los ojos de Elara, Silas vio una nueva luz, una chispa de determinación que reemplazaba el miedo. Ya no estaba sola, y él ya no estaba huyendo de su pasado, sino enfrentándolo de frente, usando la sabiduría ganada con el dolor para forjar un arma de justicia. El domingo llegó con un cielo despejado y una calma tensa que parecía presagiar la tormenta. El aire en el pequeño pueblo vibraba con una energía inusual. Tal como Silas había predicho, la historia del gemelo solitario se había convertido en el tema de conversación susurrado en cada esquina. Martha Henderson había cumplido su papel a la perfección, mostrando el pequeño objeto de plata a cualquiera que quisiera escucharlo, tejiendo teorías y especulaciones. La iglesia estaba más llena que de costumbre, una congregación atraída tanto por la piedad como por la promesa de un drama inminente. Elara y sus padres se sentaron en su banco habitual. Por primera vez, Elara no se encogió. Se sentó erguida, sus manos entrelazadas en su regazo, una calma frágil pero decidida en su rostro. Sus padres, ajenos al torbellino que se arremolinaba a su alrededor, parecían simplemente desconcertados por la atmósfera. Entonces, justo cuando el servicio estaba a punto de comenzar, la pesada puerta de roble de la iglesia se abrió, rechinando. Todas las cabezas se giraron. En el umbral, recortado contra la luz brillante del exterior, estaba Silas. Vestía una camisa limpia y pantalones remendados, pero su presencia era tan discordante como la de un lobo en un corral de ovejas. El murmullo se extinguió, reemplazado por un silencio atónito. Ignorando las miradas, Silas caminó por el pasillo central y se sentó en el último banco, solo. El servicio comenzó, tenso e incómodo. Finalmente, llegó el momento de la colecta. El señor Abernathy subió al púlpito, su rostro radiante con una sonrisa de falsa humildad. Ajustó sus gafas y comenzó su discurso, su voz resonando en el espacio silencioso. Habló de integridad, de la importancia de la verdad y de la protección de los inocentes. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras hablaba, movía las manos en gestos grandilocuentes, y todos lo notaron. En el puño de su camisa derecha brillaba un solitario gemelo de plata. El izquierdo estaba sujeto con un simple botón. Justo cuando Abernathy llegaba al clímax de su sermón sobre la honestidad, Silas se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, y atrajo todas las miradas. Abernathy se detuvo, desconcertado. «¿Sí, señor Silas? ¿Tiene algo que añadir?» La voz de Silas, cuando habló, no fue fuerte, pero resonó con una autoridad inquebrantable que llenó cada rincón de la iglesia. «Señor Abernathy», dijo, sosteniendo la mirada del maestro, «he oído que alguien ha perdido un gemelo muy parecido al que lleva puesto. Uno con una A grabada. No era una acusación, era una simple declaración de hechos. Pero en el contexto de los rumores del pueblo, fue una detonación. El rostro de Abernathy palideció. Sus ojos se movieron frenéticamente, de Silas a Elara, y luego al mar de rostros que ahora lo miraban con una nueva y terrible comprensión. Su sonrisa se derritió, revelando el pánico que había debajo. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó, su mano yendo instintivamente a cubrir su muñeca vacía. Pero ya era demasiado tarde. La conexión se había hecho en la mente de todos. La mirada de Mary,
La madre de Elara voló hacia su hija, y por primera vez vio el dolor y no el drama. El rostro de John se contrajo en una máscara de horror y realización. En ese momento, en el silencio ensordecedor de la iglesia, Elara se puso de pie. No dijo una palabra. Simplemente miró a Abernathy, y en su mirada no había miedo, solo la fuerza tranquila de la verdad. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. El muro de negación del pueblo se derrumbó, y la fea verdad quedó expuesta bajo la luz sagrada del lugar que él había profanado. El silencio que siguió a la revelación fue profundo y pesado, un vacío, donde antes había hipocresía. El señor Abernathy se quedó congelado en el púlpito, su rostro una ruina de pánico y vergüenza. La congregación no estalló en gritos ni acusaciones. En cambio, un lento y terrible murmullo de comprensión se extendió por la sala. Los rostros se volvieron de Abernathy a Elara, y luego a sus padres, quienes parecían haberse encogido, aplastados por el peso de su propia ceguera. Fue Mary, la madre de Elara, quien rompió el hechizo. Se levantó, caminó hacia su hija, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, la abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, un gesto de arrepentimiento que valía más que 1000 disculpas. John, el padre, la siguió, sus manos grandes y toscas temblando mientras las posaba sobre los hombros de su hija, sus ojos llenos de una vergüenza que lo había dejado sin palabras. En medio del caos silencioso, Silas se dio la vuelta y salió de la iglesia tan discretamente como había entrado. Su trabajo allí había terminado. No se quedó para ver las consecuencias, para escuchar al alcalde escoltar a un balbuceante Abernathy fuera del edificio, ni para presenciar las incómodas y tardías ofrendas de apoyo a la familia de Elara. No necesitaba la gratitud del pueblo ni su absolución. Había encontrado la suya propia. En las semanas que siguieron, el pueblo cambió. La caída de Abernathy dejó una cicatriz en la psique de la comunidad, un recordatorio aleccionador de cómo la oscuridad puede prosperar a plena vista. La gente empezó a mirarse de otra manera, con un poco menos de juicio y un poco más de cautela. La historia de Elara se convirtió en una leyenda local, una fábula sobre la importancia de escuchar los susurros. Silas volvió a su rancho, a su soledad, pero algo era diferente. El silencio ya no se sentía como una penitencia, sino como una elección. El paisaje ya no era un exilio, sino un santuario. Había enfrentado al fantasma de su hermana Leah, y aunque no podía cambiar el pasado, había honrado su memoria en el presente. La culpa no había desaparecido por completo, pero ya no era una cadena. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de la empatía que había redescubierto. Ya no era el ranchero solitario, en el mismo sentido. Su aislamiento tenía ahora un propósito, una integridad que antes le faltaba. Unas semanas más tarde, mientras arreglaba la misma cerca donde todo había comenzado, vio una camioneta que subía por el camino de su propiedad. Eran John y Elara. John se bajó, su rostro todavía marcado por la vergüenza, pero con una nueva humildad en los ojos. No hay palabras para... comenzó, pero su voz se quebró. Simplemente extendió una mano callosa, y Silas la estrechó. Fue un apretón de manos que comunicó todo lo que las palabras no podían. Elara se acercó. Ya no caminaba con dolor. Sus pasos eran firmes, su cabeza alta. Le entregó a Silas un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Gracias», dijo, su voz clara y fuerte. Él asintió aceptando el regalo. Más tarde, solo en su porche, lo abrió. Dentro había un cojín nuevo, expertamente cosido, suave y firme. No era rústico como el que él había hecho. Era un regalo de igual a igual. Silas lo colocó en su mecedora y se sentó, mirando cómo el sol se ponía sobre sus colinas. El aire estaba limpio. La tierra estaba en paz. Y por primera vez en muchos años, él también lo estaba. A lo lejos vio la camioneta regresar al pueblo, una pequeña mota de esperanza en el vasto y sanador paisaje.